han gobernado. Hoy haremos una revisión de los principales dictadores del siglo XX y comenzamos con Mussolini en Italia. Benito Mussolini gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 e instauró un régimen de carácter fascista, convirtiéndose en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato, fíjense que estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y también contra el comunismo. Su régimen impuso una estructura social de corporaciones que anulaba los derechos individuales, es decir, le daba todo el poder al Estado. El Estado lo era todo, dirigió, por supuesto, a partir de su gobierno. Controlaba el trabajo, controlaba la vida económica y también controlaba, por ejemplo, cosas como el ocio de los italianos. Es bien impactante este tipo de gobernante, ¿no, Carola? Bueno, totalitario. Pero recordemos también el contexto en el que están Mussolini, Hitler. Vienen de una crisis, de la Primera Guerra Mundial, donde Europa se vio muy tensionada. ¿Y qué pasa cuando llegan estos dictadores? Llegan aprovechándose del tema, por eso se llama nacionalsocialismo en general del nazi. Son reformistas patriotas. O sea, tocan la sensibilidad del pueblo italiano, en este caso Mussolini. Y tienen casi la misma historia con Hitler, si se dan cuenta al leerlo. Además, de hecho, Hitler era un seguidor ferviente de Mussolini. Sí. O sea, de hecho, la marcha de las camisas negras inspira a Hitler a tratar de replicarla en Alemania con resultados completamente distintos al de Mussolini. Por supuesto. Pero Hitler admiraba profundamente a Benito Mussolini. Claro, de hecho hicieron una alianza. Ellos perfectamente hicieron una alianza en este tema. Los dos terminan de una forma que ya todos sabemos históricamente, pero lo que hay que analizar el contexto. O sea, la historia es cíclica. No nos tenemos que espantar porque posiblemente vamos a tener, y hemos tenido dictadores igual. Tenemos uno en Corea. Sí, claro. Exactamente, igual o peor. Un especial del más adelante. Y es justamente por esta crisis social que se genera, ya sea de guerra, ya sea por opresiones de derechos de las libertades individuales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y lo más divertido es que las dictaduras, ya sea de izquierda o derecha, esto no tiene colores, político, tienden a oprimir justamente lo que se está luchando, que son las garantías constitucionales. Sí, claro. Absolutamente. Lo que pasa es que cuando un país está en el suelo, acepta la ayuda de quien venga. Cualquiera que regrese con algún tipo de promesa de salvataje y que elija por lo general un enemigo y le digan, este es el culpable, vámonos contra esto, ellos nos tienen en el suelo, todos agarran papas. Las crisis más profundas son terreno muy fértil para los caudillos. Lo que está haciendo Donald Trump. De alguna manera, Trump viene a recoger ciertas necesidades que ha detectado en la sociedad norteamericana y por eso aparece tan firmemente. Ojo con los últimos días de Mussolini. Él termina siendo asesinado por un fusilamiento junto a su amante Claretta Petacci en 1945. Y los quiero invitar a revisar un discurso donde llama la atención el ímpetu, la fuerza de este hombre. Mira. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Oye, la capacidad oratoria que tiene es salvaje. Yo puedo estar en completo desacuerdo con todo lo que le está diciendo, pero de verdad uno se queda hipnotizado por la seguridad, por el tono de voz. Muy histriónico. Sí, es verdad, lo dice acá, tiene como un magnetismo a la hora de hablar. De un líder. Hablábamos la semana pasada de alguien, de Cleopatra, que era voluptuosa al hablar. Voluptuosa al hablar, qué buen término. A esto se refiere, ¿no? Me encantó lo de usar. Esa gente que es capaz de conquistar las masas con lo que dice y con el cómo lo dice. Si hablamos de Mussolini no podemos no hablar de Adolfo Hitler. Adolf Hitler fue un político y dictador alemán de origen austríaco, líder, ideólogo y miembro original del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que estableció un régimen alemán entre 1933 y el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, conocido por todos como el Tercer Reich. El Führer. Hitler fue el precursor del estallido de la Segunda Guerra Mundial, todos lo sabemos muy bien, y el desarrollo del Holocausto. Según expertos, se indica que Hitler habría matado a más de 6 millones de personas. 6 millones de personas.
fíjate las cifras, son 6 millones de personas. Eso solo estamos hablando del holocausto. O sea, se suma a todos los que por sus tropas en la respectiva guerra mundial. Lo que la Segunda Guerra Mundial por casi que daño colateral habría traído, son muchísimos más, pero en el holocausto 6 millones. Si no me equivoco, él fue elegido democráticamente, ¿cierto? Que a diferencia de otros dictadores, bueno... Sí, porque tenía poder de oratoria y más encima, en Alemania en ese tiempo, había un tema también con los judíos porque habían tomado muchas empresas. Entonces había un odio que se empezó a crear y él agarró un poco de eso y... Y eso acentuado por la debilidad con la que quedó Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Miren, hablamos del magnetismo al hablar de Mussolini. Ojo con lo que era capaz de hacer Adolf Hitler cuando tomaba un micrófono, mira. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation.